Alberto Dají, que es ex vicepresidente de la República y analista económico. Buenos días, bienvenido a los desayunos de 24 horas. ¿Cuál es su primera evaluación y respuesta a las medidas económicas planteadas por el presidente de la República para poder recaudar fondos para la reconstrucción de la zona destrozada por el terremoto? Buenos días, Janet, muchas gracias. Este es un momento de mucho dolor para el Ecuador y por lo tanto debemos hacer todos el mayor esfuerzo por ser objetivos, por pensar en el país, por no poner preferencias políticas o no poner afectos o desafectos en el análisis. El Ecuador tiene una tragedia realmente de muy graves proporciones. Es obvio que para esa tragedia, cuyo dolor nos impacta a todos los ecuatorianos, cuya necesidad de ser solidarios abraza a todos los ecuatorianos, no hay duda que se necesitan recursos. Sin embargo, si los recursos se obtienen, si los recursos se generan de una manera inadecuada, la medicina puede ser peor que la enfermedad. Yo quiero recordar y hacerlo con mucha serenidad, Janet, y teleaudiencia de Teleamazonas con ciudadanos, recordar el terremoto de Chile. El terremoto de Chile ocurrió días antes de que el presidente Piñera asumiera el gobierno. El terremoto de Chile fue infinitamente más fuerte que el del Ecuador y causó un daño de 17 puntos del PIB. Las cifras iniciales del Ecuador hablan de 3.000 millones, la cifra alta. Eso es 3 puntos del PIB. Es decir, el terremoto chileno fue 6 veces peor en su impacto en la economía. Y aquí tengo una publicación, porque yo recordaba lo que dijo el presidente Piñera, y lo voy a leer, y esto se puede ver en el internet, en los medios de comunicación. Piñera anunció además la puesta en práctica de un plan que será financiado mediante la creación de un fondo de reconstrucción y desarrollo. Este programa, que será aprobado en los próximos días, será financiado mediante recortes en el gasto público, el uso de una parte de 25.870 millones de dólares que Chile tiene en reservas internacionales. También está prevista la contratación de créditos en los mercados internacionales, dado que el nivel de la deuda externa de Chile es muy bajo. Primera reflexión: Chile no puso un solo impuesto para salir de un terremoto 6 veces peor en su impacto del Producto Interno Bruto. En segundo lugar, meditemos en la madurez de ese país. ¿Pudo el presidente Piñera disponer de reservas que él había generado? No, eran reservas del país, de una sucesión de gobiernos que no han politizado la economía, que han puesto los objetivos económicos del país por encima de los objetivos políticos temporales. La segunda lección: cuando Piñera salió, habían cambiado esas políticas que le dejó Bachelet y los gobiernos anteriores no habían cambiado, Janet. Esta es una gran lección para el Ecuador de hoy. Es el momento en que reconozcamos que no tenemos reservas por nuestra propia decisión o la decisión del modelo del gobierno, que no tenemos capacidad de deuda por la política que se ha llevado y que los impuestos no son la solución. La solución, si usted tiene un accidente, una persona se accidenta y está con su hermano y su hermano está gravísimo y la otra persona accidentada está con una hemorragia y anémica, usted no le puede pedir a ese hermano que le dé sangre que no tiene.
La economía ecuatoriana tiene antes del terremoto una proyección de 4.5% de crecimiento negativo. Los recursos tienen que venir de afuera, de donde sí hay excedente. Sí, economista, vamos poco a poco. Empecemos por el tema, usted ha recordado las medidas tomadas por el terremoto de Chile con un presidente nuevo, que digamos que su primera salvación fue que en el país había fondos de contingencia. Aquí en el Ecuador, en el 2008, corríjame si la cifra es equivocada, pero los reportes que he revisado era que al 2008 había 7.500 millones de dólares en los fondos de contingencia que debieron haber aumentado en estos 9 años si esa hubiera sido la decisión del gobierno. Lamentablemente el gobierno decidió eliminar ese fondo. Si hubiéramos tenido los 7.500 millones, estamos hablando de que reconstruir el país cuesta 3.000 millones, ya no estaríamos aplicando en este momento ninguna medida. Janet, es evidente que hubo esos errores y yo no quiero insistir sobre ellos, porque así como veo con dolor en las redes sociales que la gente que está en contra de los impuestos es calificada de antipatriota y la gente que está a favor de los impuestos es calificada de esbirra del gobierno, cosas que no debemos estar haciendo en este momento. Lo que sí quiero decir es que ante ese error de no tener fondos de reserva, que es un error muy grave, no podemos sobre ese error cometer otro. En el Japón se acaba de postergar por el terremoto la imposición de nuevos impuestos que estaban programados. Los recursos, si usted está anémica, tienen que venir del banco de sangre, no de otra persona anémica. Estamos en la Universidad de Espíritu Santo, ya he encargado a 2 colaboradores, al economista Jorge Calderón y a Paola Icaza, que trabajemos en conjunto ya un programa realmente técnico, estructurado. Estamos estudiando los programas de recuperación de desastres naturales en otras partes para poder dar un documento objetivo en los próximos días, tomar en cuenta sugerencias que ya han hecho líderes políticos en el Ecuador. Lo que sí le puedo decir es que el país debe ir a los organismos internacionales, que es donde hay dinero abundante y barato. A ver, ahí me quiero detener. Cuando en el 2008, cuando tomaron esta decisión de eliminar los fondos de contingencia, yo recuerdo que pregunté, y varios periodistas lo hicieron a las autoridades económicas del país de ese entonces, de precisamente decirles, oigan, estamos en un país rodeado que tiene muchos volcanes, estamos en un país que está en medio de una falla geológica y puede tener terremotos o temblores, no es una novedad en nuestro país. ¿Qué pasa si no tenemos el fondo de contingencia y si pasa algo de esto? Y dijeron que activarían inmediatamente los fondos de contingencia internacional que existen en el mundo para atender este tipo de emergencias. ¿Es eso cierto? Sí, pero, ¿se pueden activar en este momento? Janet, eso es 600 millones de dólares. Usted necesita ya estructurar un verdadero programa, darle un giro a la economía ecuatoriana. Es el momento en que con humildad se reconozca que el modelo económico nos ha llevado al despeñadero y que ante este dolor debemos cambiarlo radicalmente. Es el momento que se reconozca que es la iniciativa privada, el esfuerzo de la gente lo que va a sacar adelante al país. Es el momento de pensar en una serie de exonerar de impuestos a toda la inversión que vaya a Manabí, de exonerar de impuestos a todo aquel que construya casas en Manabí, de exonerar de todo tipo de impuestos a quien traiga recursos para hacer vivienda, de exonerar impuestos, no crear más impuestos, de sacarle trabas a la economía, de darle entusiasmo, de darle apoyo a quien va a crear. Es el momento también de pensar en las zonas francas jurídicas de las cuales se ha hablado, de que si se establecen en Manabí puede ser en Esmeraldas y Manabí. No nos olvidemos de Esmeraldas tampoco, que está gravemente afectada, que en esas provincias podamos usar ese tipo de legislación revolucionaria de verdad para atraer la inversión extranjera, pero no podemos, sobre un modelo económico que nos ha llevado a un descalabro económico,
profundizar el descalabro, sacándole sangre a quien no la tiene. No hay ecuatoriano en este momento que no quiera ayudar, pero la economía tiene reglas, tiene parámetros. No puede usted ante una recesión imponer más impuestos porque va a agravar la recesión. El Frente Económico no entiende, engaña al presidente de la República. El Frente Económico calculó que para el año 2016 los ingresos tributarios iban a ser iguales que los ingresos del año 2015. Y ya antes de esto, los impuestos se han desplomado por la recesión. Con más impuestos hay más recesión y se desplomarán más. Habrá menos consumo, habrá menos empleo, habrá menos capacidad para producir por esto. Entonces busquemos los recursos afuera, donde hay abundancia de recursos que tienen que venir. Porque también el vender activos del Estado, que es correcto, no puede ser hecho con el país de rodillas, porque nos los van a pagar mal. Hay que recomponer primero la economía del Ecuador para así vender los activos, que es correcto, y reducir el tamaño del Estado, pero no en una situación como la que está. Economista Vejic, por ejemplo, de todas las medidas anunciadas por el gobierno, la que golpea a todo el mundo, ricos, pobres, a todos los que podemos comprar algo, es el aumento del IVA del 12 al 14%. ¿Cuál es el efecto de esa medida en particular en la economía ecuatoriana? ¿Cuál va a ser el efecto? Bueno, disminuye el consumo. Al disminuir el consumo, disminuye las ventas. Al disminuir las ventas, disminuye las utilidades. Al disminuir las utilidades, disminuye el impuesto a la renta. Mire, a mí me tocó coordinar la parte económica en la guerra. Sí, pusimos un impuesto temporal de una sola vez, pero la economía tuvo en el último trimestre del año 1994 un crecimiento anualizado de 8.4%. Entonces, cuando hay un crecimiento así, usted sí puede poner un impuesto temporal, pero no cuando hay una recesión que la agrava. Usted no le puede sacar sangre al anémico. Por favor, entendamos esto, entendamos que hay que recomponer todo el modelo económico. Yo no dudo de la buena intención del gobierno, no puedo dudarla de querer resolver el problema de la gente afectada, ponerse en el plano de que no hay intención de arreglar esto es ilógico. Ya tendríamos que asumir perversidades que no pueden existir. Pero lo que sí creo es que se están equivocando en la forma de enfrentar el tema. Reconozcan que el modelo está mal, vayan a los organismos internacionales para negociar un paquete de 10.000 millones interanual, abrir el mercado de capitales. ¿Cuándo usted puede en una recesión poner un impuesto? Únicamente si es para sustituir otro impuesto malo. Por ejemplo, si suben el IVA para quitar ese perverso impuesto del 5% a la salida de capitales, que es un impuesto al ingreso de capitales. Ahí se justificaría, porque usted no le está metiendo un palazo a la gente, le está quitando un costo a las importaciones y lo está sustituyendo por un costo del IVA. No hay un efecto neto sobre la población, pero si está en recesión, no ponga más impuestos, el remedio va a ser peor que la enfermedad. El ministro Vinicio Alvarado dijo que no va a haber este tipo de efectos porque el 90% de los productos alimenticios no están gravados con IVA por ser alimentos frescos. ¿Esta es una evaluación que tiene sentido? A ver, si usted tiene una economía en la cual los alimentos frescos, que son una pequeña partecita del consumo, no está afectado, es lo mismo que usted me diga que tiene 10 lugares por los cuales le pueden sacar sangre, le van a sacar sangre solo de un lugar, se va a morir igual, porque le está sacando sangre. Usted está sacándole a la gente capacidad de consumo. Si la economía está como está, busque recursos afuera. Ahora, para buscar recursos afuera, hay que cambiar este modelo. Y si no se lo cambia, estamos aceptando que vamos a castigar más a la economía
y repito, Janet, la economía no son cifras, la economía es gente. Hoy lo estamos viendo. Esas cifras de fonditos que peyorativamente fueron tratados, no eran cifras, son vidas humanas que hoy no se pueden reconstruir. Esa política de haber extinguido la reserva monetaria, que fue reconocida por el gobierno, que ha sido intencional, no es una cifra de liquidez de la reserva. Son vidas humanas hoy día sufriendo porque el país no tiene liquidez. Entonces, una última pregunta, que esto economista. Tiene que cambiar. Las medidas que debe tomar el gobierno no solamente están dirigidas a buscar créditos como usted lo propone a nivel internacional, sino también de hacer realmente, dar el ejemplo de que está dispuesto a ajustarse el cinturón para poder contribuir, no solamente por la actual crisis, sino por la crisis económica que ya veníamos arrastrando. El presidente de la República, ante muchas sugerencias que se hicieron en las redes sociales el día de ayer, dijo muy enojado, lamentablemente, porque lo lamento que en estas situaciones se enoje, y dijo muy enojado que va a suspender las sabatinas y que va a eliminar el Ministerio de la Felicidad si la oposición aprueba este paquete de medidas. Es decir, como que no hay seriedad realmente frente a lo que está ocurriendo y no da su brazo a torcer, no reconoce y entiende que tiene que reducir otro tipo de gastos además de esos sugeridos por la gente. Bueno, veamos lo que leí de Chile. El primer paso para la reconstrucción de Chile fue la readecuación del presupuesto. El segundo paso, la utilización de las reservas, y el tercer paso, acceder a créditos internacionales. Nosotros no tenemos reservas, usemos dos, pero el momento en que se va a los organismos internacionales a seriamente decir, reconozco que tenemos que cambiar el rumbo del Ecuador, reconozco que hay que hacer una reconversión de esta economía con un Estado tan obeso, entonces empezarán a fluir recursos, habrá capacidad de titularizar deuda, habrá posibilidad de atraer inversión extranjera, quitar ese 5%, todo lo que se ha venido hablando durante los últimos meses. Yo no creo que este es el momento de realmente echarnos culpas, las culpas están claras, y creo que es momento de unirnos en torno a una sola cosa, recomponer la economía, que no son cifras, son seres humanos. Hoy más que nunca estamos viendo que la mejor política social es una economía sana. Chile, gobiernos de todas las tendencias, nunca alteraron los grandes objetivos nacionales económicos. Así es. Muchísimas gracias, economista Alberto Dajic, por el análisis y las propuestas que usted expone aquí en nuestro programa. Ahora nos vamos a Pedernales, si me confirman, por favor, nos vamos en un informe a Pedernales con Freddy Paredes. Al regreso vamos a Pedernales para ver cómo se sintieron estas dos réplicas que se produjeron anoche, según me reportan, frente más o menos a las costas de Canoas. Ya regresamos.